Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Hola, buenos días. Soy Gustavo Guirado. Se me ocurre empezar antes que nada. Esta es una clase que vamos a charlar con ustedes, con una aproximación a la historia del teatro argentino. Siendo las 9:30 de la mañana, miren qué horario para hablar del teatro argentino. Pero bueno, en el invierno rosarino, pero acá estamos. Una de las principales cuestiones que quiero plantearles de antemano es que siempre que se habla de la historia del teatro, no solo argentino, sino universal, rápidamente lo que aparece es la historia de los textos teatrales, ¿no? Entonces uno ve los libros de historia y fundamentalmente hacen referencia, bueno, Shakespeare escribió estas obras, Molière estas otras, Discépolo estas, por nombrar al azar algunos autores. Es decir, la historia de los autores teatrales. Eso es lo que más se entiende como historia del teatro. Yo como actor, director de actores, docente de teatro, me preocupó siempre algo que en verdad puede ser respondido muy a media. ¿Qué pasó con la historia de los actores y las actrices que hicieron a lo largo de miles de años esos teatros de los cuales nosotros nos acordamos? Recordar una cosa fundamentalmente: Shakespeare no solamente era uno de los más grandes escritores del teatro universal, sino un gran actor, por alguna de las crónicas, ¿no? Bueno, y entonces una cosa importante también, para los que les interese andar, investigar sobre detalles más exhaustivos que la media hora que tenemos acá no nos permite, cualquiera puede leer la historia del Teatro del Río de la Plata de Luis Ordaz, que es este ladrillo grueso que tengo acá y con el cual trabajamos en las escuelas de teatro, y que me lo traje como machete para, por ahí, si hay tiempo, leerles algunas cuestiones. Pero entonces yo planteo una preocupación que va a ser saldada muy a medias, que es el tema de quiénes fueron los actores, las actrices que hicieron el teatro argentino. No sabemos casi nada de ellos, ¿no? La inmensa cantidad de actores que habrá habido, sobre todo en el siglo XX, a partir del siglo XX, ya vamos a ver sobre el finales del siglo XIX también, de algunos tenemos novedades y muy jugosas, pero en verdad sabemos muy pocos de aquellos que pusieron el cuerpo, como solemos decir, en los escenarios y que fueron generando inclusive ideas para que autores que sí conocemos escribieran esas obras que han llegado hasta nosotros. Es decir, esta posible historia del teatro argentino es una historia de anónimos, con muy pocos nombres, porque la historia no los registró, ¿no? Bueno, y entonces vamos a hablar de algunos poquitos de los cuales sí sabemos algunas cosas. Decíamos también, y esto no porque, por supuesto, yo hago hincapié en esto de la historia de los actores y actrices, de los cuales sabemos muy poco, cómo habrán sido sus días, sus posibilidades creativas, sus posibilidades de aprendizaje, todo lo que hoy es común y está exuberantemente documentado, 100 años atrás y más, no fue registrado en las crónicas. Ahora, por supuesto que también vamos a nombrar algunos de los textos fundacionales, ¿no?, a los cuales nos han llegado. ¿Por qué también esto de los textos? No solo por lo que aluden, por las tramas que fueron representadas en los escenarios, sino porque también podemos deducir a partir de los textos ciertos aspectos de la interpretación, de cómo pueden haber sido interpretados por esos actores. Y entonces vamos a ver
que en verdad la historia del teatro argentino es una historia pero muy cortita y nuevita. Ustedes, ¿por qué digo esto? Y bueno, el teatro occidental tiene 2500, 3000 años, el teatro occidental. Bueno, el teatro argentino tiene, podríamos decir, aproximadamente 170 años. Calculen ustedes, 2500 años contra 170. Y es una historia muy nuevita la de nuestro teatro, el Teatro Nacional. Podríamos empezar nombrando algunos eventos sobre finales del siglo XVIII, 1700 y pico, 1790, por ahí hay algunos registros que se tiene, y ahí encontramos uno de los aspectos que podemos imaginar de esas actuaciones, que es que el teatro venía a, como siempre, a manifestar una tensión poética y una tensión política, siempre. El teatro tiene mucho que ver con eso, una tensión estética, política, ideológica, filosófica. Y las primeras representaciones teatrales de las cuales se tienen noción, si se pueden ramar así, eran las que hacían los curas en los conventos, en las misiones, para tratar de civilizar, miren qué verbo voy a usar, por supuesto, muy entre comillas, civilizar a los indios. Entonces, mostrarles que los relatos propios de la civilidad occidental venida de Europa, esos relatos eran los verdaderos, eran los ciertos y no las cosas que ellos nombraban, las formas de nombrar el mundo de sus cosmogonías que ellos tenían. Es decir, el teatro en los datos que podemos tener era que era un teatro de adoctrinamiento. Dejate de adorar al sol, la luna, el agua, el canto de los pájaros, la belleza del amanecer. No, todo eso es pagano, está muy mal. La verdad está en Dios, Jesús, María y la ristra de personajes bíblicos. Bueno, eso tenía que ver con ciertos momentos de representación que las curas en los conventos se las ingeniaban para adoctrinar. Después ya... ahí hay un dato, uno podría decir, pero hay un primer texto, hay un primer texto nacional. Bueno, aparentemente sí, hay uno, ¿y saben qué? Es santafesino, es santafesino. El texto es la Loa de Santa Fe, al parecer, ahí no hay datos ciertos, pero más o menos se escribió en 1717, 1720, ¿no? Por un tan Antonio Fuentes del Arco. ¿Qué es lo importante de ese texto? El texto, yo he leído algunos fragmentos, están algunos fragmentos en este libro. Es un texto, imagínense, muy pobre en cuanto a su calidad literaria. Lo interesante, sí, es que es uno de los primeros textos que hace referencia a nuestra geografía, al río Paraná, por ejemplo. A ciertos costumbres y comportamientos de la época. Imagínense que todo lo que podría ser nombrado como universo poético en 1700, en el siglo XVIII, en este incipiente país que iba a ser la Argentina, todos los textos que podrían ser nombrados venían de Europa, ¿no? No había una escritura nacional. Entonces este texto tiene esa importancia, la Loa a Santa Fe. Y hay un dato curioso que se escribe ¿por qué? Esto se escribe en honor a Felipe V, el rey. Caramba, uno dice, pero ¿cómo? ¿Un primer texto argentino? Sí, porque Felipe V eximió en ese momento de impuestos para que la yerba mate, la yerba que tomaban los santafesinos, los poquitos santafesinos que había, que venían de Paraguay, estuviera exentas de impuestos. Entonces eso mereció una loa, que fue aparentemente narrada, dicha, en el día del patrono de la ciudad de Santa Fe, que es San Jerónimo. Acá estoy diciendo una cuestión que me interesa en relación a la actuación. Cualquier texto de ese momento, imagínense que habrá habido un montón de otros escritos, no sé si tantos, pero unos cuantos más a lo largo de las primeras décadas de 1800 inclusive, que no llegaron para nada acá a nuestra actualidad.
La interpretación tenía que, ¿qué era? ¿Qué hacía? No había actores. Esto es una de las cosas importantes relacionadas con la introducción que hice. La historia del teatro argentino, por lo menos hasta 1850 más o menos, es la historia de los no actores y no actrices. No había actores y actrices. Ya vamos a ver lo que sucede después más adelante con los Podestá, que ahí empieza ya para introducir un nombre muy caro a nuestros sentimientos, a los que hacemos teatro, que es el de los hermanos Podestá. Ahí empieza la idea de no solo de un teatro argentino, sino de actores y actrices argentinos. Los otros, hasta 1850 más o menos, ¿no? Estoy forzando un poco para hacerlo más rápido y no abundar en detalles que a ustedes no les va a interesar, en todo caso lo vienen y lo buscan en el libro. Esta edición es del Instituto Nacional del Teatro, se encuentra inclusive en internet. Bueno, lo que llamábamos, lo que podríamos haber dicho teatro o interpretación, tenía que ver sobre todo con la capacidad de algunos de dos cosas. De poder leer, cosa que nos llama la atención hoy en día, pero la inmensa cantidad de gente de este país no sabía leer y escribir, y eso es hasta principios del siglo XX, lo sabemos muy bien. Recién después, con el auge, después de los años 40 de nuestro siglo, con el peronismo, hay una posibilidad de ampliar la educación, de que haya lectura, de eliminar el analfabetismo. Aún hoy, ¿no? Tenemos todavía gente que no sabe leer y escribir, pero en esa época casi nadie sabía leer y escribir. Entonces, la interpretación actoral de algunos textos tenía que ver con dos cosas, con alguien que supiera leer y escribir y que pudiera decir con buena dicción, con declamación, esos textos. Por eso aparece esta loa, que yo imagino tiene que haber, no sabemos quién la dijo, pero tiene que haber sido dicha tal vez por el mismo autor, Antonio Fuentes del Arco, o por algún otro que sabía hilar palabras y decir con cierta acentuación y ritmo eso que estaba escrito. Bueno, eso como dato anecdótico de finales del siglo XVIII. También sobre sobre esos años de la Revolución Francesa, inclusive, empezó a haber como una inquietud en Buenos Aires. Esta es otra cosita. Cuando decimos historia del teatro argentino, en verdad estamos diciendo historia del teatro de Buenos Aires y, con suerte, un poquito de Santa Fe y Córdoba. Eso es, aún hoy, ¿no? Aún hoy, en general, cuando vamos afuera, a otros países, el teatro argentino está referenciado sobre todo como el teatro de Buenos Aires, como si en nuestras provincias no hiciéramos teatro o medio que no existiéramos. Bueno, esta es una cosa sin solución y que es así. Entonces, ya había ciertas inquietudes, ya principiando la década del 10 del siglo XIX, previo a la Revolución de Mayo, cierta inquietud donde algunos encumbrados funcionarios o comerciantes decían: no puede ser que no tengamos un teatro, no puede ser que no tengamos un teatro acá en Buenos Aires, que era una aldea por otra parte. Dice, un edificio donde se puedan hacer estas representaciones, donde se puedan hacer declamaciones, algún textito que nos llega de España, de Inglaterra o de Francia. Y entonces mandan a construir, y este nombre seguramente a los que están cercanos al teatro les va a sonar, mandan a construir en un galpón viejo que había ahí, todavía con los tirantes, algunos que según cuentan los tirantes medios quebrados tuvieron que arreglarlos, un galpón sin revocar, sin nada, que se llamó La Ranchería, que tenía el techo de paja. La Ranchería se suele nombrar como el primer edificio teatral de este país, donde se hacían esas primeras representaciones. Un dato curioso también, tal vez sin importancia, a mí me gusta nomás por ahí citarlo, que se hacían funciones los jueves y los feriados. Nunca supe, yo no encontré datos de por qué
se hacía funciones los jueves y los feriados. Aparte, los feriados, ¿cuáles habrán sido los feriados? Evidentemente, en esa época no existía el 9 de julio, el 25 de mayo o el 20 de junio. Eso iba a suceder muchos años después. O sea que los feriados, supongo yo, deben haber sido la fecha de los santos, ligados a la religiosidad católica. Bueno, como las funciones a veces se anunciaban con fuegos artificiales, se prendían cohetes y entonces la gente sabía, va a empezar la función, y entonces se iban al teatro. En una de esas, la ranchería, como también es muy conocida la anécdota, se quemó porque una de esas cañitas voladoras de la época cayó sobre el techo de paja, se quemó y no quedó nada. Una de las cosas que se quemó en la ranchería, que se perdió, es también un texto, uno de los primeros textos argentinos, que es Siripo, ¿no? De Manuel J. Labardén. Bueno, tenemos la sala Labardén acá en Rosario. Esta es como una primera tragedia, podríamos decir, escrita por un argentino. No sabemos si es la primera, pero es la de la que se tiene noticias porque se actuaba ahí en la ranchería. Y que hace referencia, es interesante también porque hace referencia a los primeros conflictos que había, las primeras referencias a los conflictos que habían con los pueblos originarios, porque el Siripo habla de un hermano, el cacique Siripo, cuyo hermano, creo que se llamaba Mangoré, se enamora de una castiza muchacha muy bella y se arma flor de lío ahí, ¿no? Entonces la tragedia tiene que ver con eso, como la imposibilidad del amor de un indio con una española recién venida, y se desarrolla en Gaboto, ¿no? Acá en lo que era el puerto Gaboto. Bueno, ese texto se quemó, no quedó nada. Otro texto fundamental, y ya les dije, ese texto es de Labardén. Y otro texto también que aparentemente fue representado ahí en la ranchería es El amor de la estanciera. Bueno, ese texto es interesante también porque anticipa casi en 100 años, casi en un siglo, lo que iba a ser después el sainete, que vamos a hablar en la próxima clase, el sainete criollo, el sainete argentino. ¿Y por qué? Bueno, ahí empieza también el conflicto con los primeros inmigrantes, esta cosa de lo criollo burlándose del inmigrante que habla mal. En ese caso, la estanciera era pretendida por dos tipos. Uno era un portugués adinerado, acaudalado, un comerciante, y otro era un gaucho más pobretón, uno de los primeros criollos bien ligado a una nacionalidad incipiente. Entonces, les leo brevemente un textito. La madre de la estanciera quería que la hija se case con el portugués, obviamente. Pero el padre decía, no, más vale un argentino, ¿no? Y ahí aparece el tema de, inclusive, esto que yo les decía, que adelanta en 100 años casi una forma de lenguaje teatral que tuvo que ver con el cocolich, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, porque se burlaban de cómo hablaba el portugués, ¿no? El padre se burlaba que hablaba de forma atravesada. Y cuando la madre insiste en que la hija se case con el comerciante adinerado, el padre le dice, el esposo le dice, mujer, aquestos de España son todos medio bellacos. Más vale un paisano nuestro, aunque tenga 4 trapos. Bueno, eso serían como los primeros textitos, primeros textos que dan cuenta de cómo empezaba a pensarse la conflictividad en este país, la geografía, ¿no? Es importante esto. Empezaba a pensarse palabras que enunciaran una cosmovisión, una cercanía con el lugar donde se vive, y no solamente los textos que venían a hablar de los mitos, la leyenda, las andanzas de los personajes de la Europa colonizadora. Después otro de los, bueno, una vez se quemó el teatro, la ranchería, ya les conté, hubo varios intentos y siguieron diciendo las clases adineradas, che, tenemos que tener un teatro, no puede ser, tenemos que parecernos un poco más a Madrid, ¿no?
a París, tener algún teatrito. Entonces empezaron a construir lo que sería después el Coliseo. Inclusive se llamó el Coliseo provisorio, o tuvo un nombre de ese tipo. Claro, y ahí sí, acá está interesante, acá se pone interesante porque ahí aparecen dos actores, un actor y una actriz, de los cuales sí tenemos noticias. Vuelvo a decir brevemente para contextualizar que no había actores y actrices. Lo poquito que se veía de teatro como tal, como podríamos conocerlo ahora, con un formato donde un grupo se sube a un escenario precario, a un retablillo, o tal vez en la casa de algún comerciante, porque se hacían, esto que yo les digo, lecturas a viva voz de un poema, o representaciones mínimas de escenas de Molière, o de tal vez de algún autor clásico, como podríamos ser Sófocles en alguna traducción. Esas cosas las hacía en general gente que venía de Europa y que tenía, sí, ya tenían una tradición actoral. Entonces, empezó a inquietar acá, decir, Chipi, nosotros, a algunos le habrá empezado a inquietar, decir, nosotros también podríamos actuar, empezar a utilizar algunos textos. Entre esos estuvo un gran actor, y ahora voy a decir por qué un gran actor, que fue Luis Ambrosio Morante. Nuestra escuela, una de nuestras escuelas de teatro de Rosario, la Escuela Provincial de Teatro, que está acá cerquita, en Alem y Gaboto, muy cerquita de acá del distrito, se llama Luis Ambrosio Morante. Bueno, este muchacho tenía la posibilidad, estaba alfabetizado, podía traducía algunos textos que llegaban a sus manos de Europa, los traducía, los actuaba, armaba elementos de escenografía, hacía todo. Y fue un personaje muy, muy inquieto, trató durante mucho tiempo de hacer funciones, no solo en Buenos Aires, sino algunas pequeñas escapadas a la aldea primaria chiquitita que había, por ejemplo, acá en Santa Fe o en Córdoba. Digo Santa Fe, Córdoba, Rosario, obviamente cuando digo Santa Fe digo también Rosario, además de Buenos Aires, era lo único. Y después tenemos que nombrar a una gran actriz, de la cual también conocemos su nombre, que es Trinidad Guevara, ¿no? Todos habrán escuchado alguna vez de Trinidad Guevara. Bueno, en verdad su nombre su nombre correcto es Trinidad Ladrón de Guevara, era su nombre completo. Un personaje extraordinario, sobre el cual alguna vez me gustaría hacer algo teatralmente. Un personaje extraordinario de lo poco que sabemos, una mujer absolutamente fuera de su época, pero a su vez perteneciendo brutalmente a su época. Era una tipa, primero que no se conoce que se haya casado, sin embargo tuvo varios hijos, y varios hijos con un hombre casado. Entonces era una mujer de la noche, de lo que podría ser la noche en esa época, y una actriz con una dicción y una ductilidad extraordinaria en la escena. Hay crónicas de esto. De esto sí hay crónicas. Pero fíjense, hay crónicas ¿por qué? Por un escándalo, ¿no? En esa época también había puteríos de la farándula, digamos. Por un escándalo, un cura que le tenía mucha inquina, no me acuerdo, creo que era Castañeda, tenía como un diario de la iglesia, un periódico, y sacaba escritos totalmente calumniosos sobre Trinidad Guevara, diciendo que era una prostituta, que era una persona de conductas disipadas, que andaba rompiendo hogares, rompía los hogares de gente casada. Aparte, dicen que era hermosa. Hay unos retratos de ella, dicen que era hermosa, con rastros indígenas, una persona que, según parecía, despertaba el amor desenfrenado de muchos hombres, y por supuesto hombres poderosos y casados. Esto es lo que la puso en el tapete, la puso en el conocimiento, y nos llega a nosotros por eso, por los escándalos sobre todo. Pero no nos llega demasiado, con muy pocos datos, de su trabajo como actriz, una extraordinaria actriz, a tal punto que había otra
Por eso decía de la farándula, las discusiones de los puteríos, de la farándula de esa época. Había otra que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero de apellido Ujier, Ujier, como los auxiliares de justicia. Le tenía una rabia bárbara y ella fue la que fomentó que este cura sacara estos libelos y sacara todos estos comentarios obscenos sobre ella, sobre la persona de Trinidad Guevara. Porque quería ocupar su lugar, ¿no? En el Coliseo, hacer funciones ella. Y era malísima. Esto no es que yo lo quiera contar de esta manera porque me resulta simpático y divertido, sino porque decían, hay comentarios, dicen, la señora Ujier, la verdad que, bueno, se olvidaba la letra en plena función. Bueno, por este escándalo, Trinidad Guevara tuvo que exiliarse, escapando de las calumnias, de la infamia, tuvo que exiliarse, creo que en Montevideo, y durante varios años, y después volvió. Ah, me dicen que faltan 10 minutos, ni empecé todavía. Bueno, entonces, eso, por lo menos esos dos nombres, por lo menos esos dos nombres, tengamos, ¿no? Como en nuestra memoria, esos dos actores que eran un dúo, también cuentan formidable, el de Luis Ambrosio Morante y de Trinidad Guevara. Armaban juntos las escenas, actuaban juntos. Y después, bueno, podría contarles algunas anécdotas más interesantes de esos dos primeros grandes actores, por lo menos conocidos, que llegaron hasta nuestros días. Después hay otro personaje también, quizás lo hayan escuchado, que es Casacuberta. Bueno, Casacuberta, según dicen, tenía Casacuberta murió en 1850, ahora les cuento brevemente cómo. Casacuberta era un tipo que tenía ¿por qué se nombraba como un gran actor en esa época, los periódicos de la época, los impresos de la época? Porque tenía una dicción extraordinaria, una memoria, ¿no? Fíjense las condiciones para la actuación, casi diríamos las únicas necesarias en esa época, que eran la buena memoria y la dicción perfecta o muy buena para decir los textos. Era un tipo de un apasionamiento en la escena que hacía inclusive a veces cuando leía textos de un autor clásico, pongamos Molière o Shakespeare, los leía y hacía un personaje, hacía el otro. Y para los actores también hay una anécdota final muy interesante, que murió en el escenario, Casacuberta. Es decir, terminó de hacer una función en la cual dice, se comprometió tan emotivamente con lo que estaba haciendo, que después que le afectó el corazón, y cuando sale a saludar, murió en Chile, en un escenario en Chile, cayó redondo frente al público mientras lo aplaudía. Bueno, esa anécdota romántica, pero cierta. ¿Y por qué sabemos que es cierta también? Porque el que lo despidió fue Sarmiento. Estaban los dos exiliados, claro, estaba Rosas acá. Y entonces Casacuberta no era aparentemente federal, sino que era del otro bando. Y estaba exiliado en Chile y estaba haciendo funciones ahí, lo mismo Sarmiento. Y Sarmiento, que fue quien lo despidió y quien escribe algunas crónicas sobre este gran actor, del cual también lleva nombre una sala en el Teatro General San Martín de Buenos Aires. Bueno, no tenemos más tiempo, me dicen. Esto es una brevísima, muy escueta introducción para que sepamos eso. Vamos a la próxima clase, vamos a entrar a hablar un poco más cómo que empieza, que es lo que más me gusta, lo que más me interesa, cómo empieza a gestarse lo que podríamos llamar el teatro argentino, ya con cómo renegaban sus actores, sus actrices, cómo empezaron a formarse. ¿De dónde se formaban? No había escuelas de teatro, ¿no? Y ese universo extraordinario que aún hoy, y especialmente por eso también lo quiero comentar, la correspondencia contemporánea que tiene eso, aún hoy sigue teniendo, vuelve a tener inclusive, podríamos decir, una fuerza impresionante, y es el circo. Bueno, el circo criollo, ese gran gestador del teatro argentino. No sé si tenemos Camila, algunos minutos. Hay unos 6 minutos, yo creo que tenemos
dos oyentes, Ariel y Gabriela. Si alguno tiene ganas de hacer una pregunta sobre esto que hablé apurada y apretadamente, con gusto los escucho. Bueno, parece que no. Cualquier cosa, si no, la semana que viene también pueden preguntar. Cerramos por hoy y nos vemos el martes que viene. Vamos a continuar con ya entrando un poco más sobre finales de la década de... perdón, sobre las finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde se gesta así con fuerza lo que llamamos hoy teatro argentino. Hasta entonces.